call it immorality, then? You. I love the rest of your face too. And accepting. Back in business? Ole. We should get to know each other, Miss Redfern. Why don't you give her a kiss? I'm divorcee. Do you remember Bridget? Time since we did nothing together. Love Actually, del director Richard Curtis. La película navideña por excelencia que nos enseña que el amor está en todas partes, especialmente si eres guapo, británico y con suficiente poder adquisitivo para estar viajando constantemente. 10 historias de amor entrelazadas. ¿Para qué hacer una bien desarrollada si se pueden meter 10 y tener confundido a todo el mundo? Trata de presentar todos los tipos de amores, desde las relaciones imposibles, como la de los dos que hablan diferentes idiomas y aún así se enamoran, o la del tipo que está enamorado de la esposa de su mejor amigo, la que desperdicia la oportunidad de una noche romántica con su crush de la oficina por las llamadas insistentes del hermano, hasta la del niño que en 2 días se convierte en el Ringo Starr de su escuela solo para impresionar a una niña que ni lo topa. Si bien es una película muy cursi y llena de clichés, y si ni así te hace creer en el amor, al menos puedes cantar villancicos forzados como el que interpreta Billy Knight. Además es mi película preferida, así que tenía que estar en este top. Seems to me that love is everywhere. I Give It a Year, o Les Doy Solo un Año, del director Dan Mazer. Una comedia romántica británica que le da un giro fresco y satírico al género. Y nos cuenta la historia de Nat y Josh, una pareja que después de un romance apasionado y rápido, deciden casarse a pesar de sus grandes diferencias. Sus familiares y amigos dudan mucho que este matrimonio pase del año. Y al acercarse el primer aniversario, todo indica que esta relación no da para más. Y más se complica cuando aparecen nuevas personas en su vida. La gran diferencia de esta película es que no vemos a una pareja enamorándose, sino qué pasa cuando enfrentan la vida cotidiana de un matrimonio. Y todo esto está contado con un gran sentido del humor, sátira y momentos incómodamente divertidos. Una comedia romántica atípica que apuesta por el humor ácido y el realismo en lugar del sentimentalismo, y desafía los clichés del género. We should get to know each other, Miss Redfern. Oh, it's just your type, really. You're my type. I don't. Mientras dormías, del director John Turteltaub. Esta es una encantadora comedia romántica con un toque de drama, donde nos cuenta la historia de Lucy, una chica solitaria que trabaja recibiendo los boletos en una estación de metro en Chicago, y está enamorada de un hombre que diariamente pasa por ahí. Peter, este hombre, un día sufre un accidente y cae inconsciente en las vías del metro, y Lucy lo rescata. Lo lleva al hospital y por una confusión, tanto el personal como la familia de Peter creen que ella es su prometida, y Lucy es incapaz de negarlo. En medio de todo esto conoce a Jack, el hermano de Peter, y se da cuenta que hay una conexión romántica con él. Si bien la historia es un poco predecible y no es como que la película que revolucionó el género, es encantadora y con muy buenos personajes secundarios como la familia de Peter y los vecinos de Lucy. De esas feel good movies, ideal para verla con esa persona que nos interesa. And accepting. Leaning. Addicted to Love o Adictos al Amor, del director Griffin Dunne. A diferencia de las películas típicas del género, esta historia tiene un tono más cínico y retorcido que la hace destacar entre las comedias románticas de los años 90. Y nos cuenta la historia de Sam, un buen tipo que queda devastado después de que Linda, su novia, lo deja para irse a vivir a Nueva York con Anton, un chef francés. Y Sam decide que es buena idea mudarse él también a Nueva York y rentar un departamento justo enfrente de donde vive su ex con su nueva pareja, y así espiarlos con la extraña esperanza de que vuelva con él. Pero no es el único que espía a la pareja. También lo hace Maggie, una chica rebelde que fue novia de Antoine. Y cuando descubre a Sam haciendo lo mismo, deciden unir sus obsesiones y vengarse de sus ex, intentando separarlos saboteando la relación.
Esta es una comedia que tiene un tono más oscuro y sarcástico que juega con la venganza y la obsesión. Tiene un buen balance entre comedia y cinismo, algo fuera de lo convencional, pero ideal para los fans de las historias de amor irónicas con giros oscuros y premisas poco convencionales. Give her a kiss. You can do better than that. El diario de Bridget Jones, de la directora Sharon Maguire. Esta es la actualización de la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, que nos conquistó a todos por su humor, personajes entrañables y una protagonista auténtica y llena de imperfecciones. Bridget Jones es una chica en sus 30 que decide empezar un diario donde se pone 3 metas: adelgazar, dejar de fumar y encontrar el amor verdadero. Sin embargo, en el camino se encuentra con 2 hombres muy diferentes. Daniel Cleaver, su jefe, con el que vuelve a caer en una relación inmadura pero muy divertida. Y por otro lado, se reencuentra con Mark Darcy, un abogado serio, hijo de los vecinos de los papás de Bridget, al que ella lo ve como alguien muy aburrido, pero nota cierto interés de parte de él. Estamos ante el típico triángulo amoroso, pero las situaciones son muy divertidas. Los protagonistas tienen muy buena química entre sí y los personajes secundarios, como los amigos de Bridget y sus papás, hacen que toda la historia se haga inolvidable. Todos amamos a Bridget Jones tal y como es. Fix you up with some divorcee. Do you remember Bridget? 4 bodas y un funeral, del director Mike Newell. Esta es una de las comedias románticas británicas más icónicas de todos los tiempos. Y es la historia de Charles, un encantador pero torpe británico que junto a su muy particular grupo de amigos asisten a una boda, donde conoce a Carrie, una norteamericana de la cual se enamora a primera vista. Y se la sigue encontrando en diferentes bodas a las que van asistiendo, incluso en el funeral que se menciona en el título. Una historia que nos habla de los amores verdaderos, los amores repentinos, platónicos, desiguales e incluso los imposibles, y que nos demuestra que igual y el matrimonio no es necesario para vivir un gran amor. Una comedia inteligente llena de situaciones muy diversas que nos llevan de la risa al llanto. Una película que se hizo ícono de los 90s y redefinió el género y hoy en día es uno de los grandes clásicos. About Time o Cuestión de Tiempo es una encantadora mezcla de romance y ciencia ficción. Dirigida por Richard Curtis, la película sigue a Tim Lake, un joven que descubre que tiene la habilidad de viajar en el tiempo. A través de este don, Tim busca mejorar su vida amorosa, particularmente con Mary, la mujer de sus sueños. A lo largo del film, el amor se convierte en el motor que impulsa las decisiones de Tim. Sin embargo, lo que parece ser una ventaja, pronto revela sus complejidades. Al poder alterar los eventos, Tim comienza a darse cuenta de que no se trata solo de evitar errores o crear momentos perfectos. Cada cambio, por pequeño que sea, tiene consecuencias que repercuten en su vida y en la de los que lo rodean. Así, el verdadero mensaje de la película no es sobre la perfección del amor, sino sobre aceptar su naturaleza imperfecta y fugaz. La habilidad de viajar en el tiempo se convierte en una metáfora de cómo, aunque queramos reescribir nuestra historia, lo importante es vivir plenamente en el presente. I love your eyes. Do you? I love the rest of your face too. Rosanna's Grave o Tumba para Rosanna, dirigida por Paul Weiland. En un pequeño pueblo italiano, Marcello se enfrenta a una pérdida devastadora, su esposa Rosanna está muriendo. Su único deseo es ser enterrada junto a su hija en el cementerio local, pero este se encuentra al borde de la capacidad. Ante esta situación, Marcello se embarca en una odisea conmovedora y llena de obstáculos para cumplir el último deseo de su amada. Marcello demuestra un amor incondicional hacia Rosanna, dispuesto a todo para honrar su memoria. Sin embargo, esta obsesión por cumplir su deseo lo lleva a tomar decisiones extremas que ponen en peligro su propia vida y la de los demás. Las acciones de Marcello desencadenan una serie de eventos cómicos y dramáticos que transforman la vida del pueblo.
La película nos muestra cómo un acto de amor puede tener consecuencias imprevistas y cambiar el destino de muchas personas. Por amor a Rosanna es un viaje emocional intenso que nos hace reír y llorar a partes iguales. Una historia de amor que nos conmueve profundamente. Don't die, Rosanna. French Kiss o El beso francés, dirigida por Lawrence Kasdan, es una comedia romántica encantadora. La película sigue a Kate, una idealista mujer cuyo compromiso se ve amenazado cuando su prometido, Charlie, la deja y se va a París con otra mujer. Decidida a recuperarlo, Kate viaja a Francia, solo para encontrarse con un ladrón de poca monta, Luke, que cambiará su visión del amor y de sí misma. French Kiss combina el romance con el humor, creando una historia ligera pero con matices. El amor aquí no es solo una cuestión de encontrar a la persona adecuada, sino a superar las barreras emocionales que nos impiden ser verdaderamente felices. A través de su relación con Luke, Kate aprende a soltar el pasado, a desafiar sus expectativas y a descubrir una versión más libre y valiente de sí misma. Con una mezcla perfecta de comedia, romance y autodescubrimiento, esta película nos recuerda que el amor no sigue un camino lineal, pero siempre tiene el poder de cambiarnos para mejor. About you, the old bull back in business? Olé. Chocolate o Chocolate, dirigida por las Hallström, es una deliciosa y encantadora historia. La película sigue a Vianne Rocher, una mujer independiente que abre una chocolatería en el corazón de un pueblo donde las tradiciones y la moral rígida prevalecen. A través de su chocolate y su visión liberadora de la vida, Vianne comienza a cambiar la forma de pensar de los habitantes del pueblo. El amor en Chocolate se presenta en múltiples formas: el amor romántico, el amor propio, el amor entre madres e hijas y el amor por la comunidad. Su relación con Roux, un hombre misterioso y libre, refleja un desafío a las convenciones sociales y muestra que el amor verdadero no se ajusta a las normas, sino que surge cuando dos personas se aceptan y se entienden sin reservas. Lo que hace especial a la película es cómo utiliza el chocolate como símbolo del amor, algo dulce, sensorial y capaz de derretir las barreras emocionales más duras. Una historia cautivadora que, como el mejor de los chocolates, deja un sabor dulce y duradero en el corazón. Chocolate. What about boycott and morality then? Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.